¿Están en Ahorita que entré clase? aquí a buscar la invitación, ya vi que ya resolvió siempre la misma ID y el mismo contraseña, ¿verdad? Eso es bueno, Sí, para no recurrente. estar generando nuevos. Sí. Y también ya vi aquí que tiene videos ya. Ya empiezan. Aquí están los videos, nada más falta el del 16, ¿no? Sí, Eso también está bien. hoy estuve subiendo ya La, para eh, acá. para ponerse al corriente. Sí. La otra cuestión que a lo mejor tendría que checar son los mensajes, ¿eh? Tiene 31 mensajes. Ah, sí. Sí, prometido. Hola, alguien ya, Jessica Celina Padilla del Sexto, es uno Ajá. de ellos, pero le envió 36 mensajes. ¿Quién sabe qué dirá? Pero la tengo en clase diario. Pues ahí le mandó. Sí. Pues seguramente, luego a mí también me escriben todos los días, dos, tres veces, por dudas, ¿no? De la tarea o que si como lo enviaron ya está bien, cosas así, ¿no? Ah, ya. O que Pues no ya- pudieron entrar ese día por quién sabe qué. Ah, sí, sí, sí. Pues ya están apareciendo los videos. Sí, pues yo ahorita aquí ya los veo. Supongo que de las otras clases también ya lo está subiendo. ¿Los de qué? Los de las otras clases ya también los está subiendo. Sí, sí, sí. O sea, estoy ya en eso. Pero sí, ahí van ya. Lo que no viene es la gente. Qué bueno, porque si no, ay, sole. Anda brava. Sí, pues, pero bueno, pero ahí vamos, ahí vamos. Y luego, pues, parece ser que no hay muchos inscritos. ¿Muchos qué? Ah, No hay muchos inscritos. ya. ¿Y si Qué vamos mal a volver? asunto. Sí, volvemos Pues hasta ahorita, como va el asunto, parece ser que sí, nada más unos días sí y otros no, así como lo marca la Secretaría, que la mitad, bueno, hay grupos chiquitos, ¿no? Sí, Entonces ya, a lo mejor ahí en esos grupos chiquitos, a lo mejor sí van más días. En los grupos grandes, en las generaciones grandes, sí habría que hacer ahí magia para que vayan unas horas o días y otros días estén en la plataforma. eso debió haber sido Va a siempre. ser un show hacer ese horario. Nomás acordaos, líder, lunes y viernes, Sí, acuérdate. sí, sí. No, pues yo me acuerdo. La cuestión es que, la verdad, quién sabe si esta es última hora quede gente, porque casi todo el mundo se está concentrando de esta 10. ¿Y si está entrando la gente en todas las clases? Bueno, entrando sí, todos no. Mm, Es que aquí suceden cosas muy eh, extremas, ¿no? Por ejemplo, usted lo tiene a Kevin Escobedo, sí, este muchacho el sexto, sí, le da el COVID, se le muere el abuelo, pero sigue ahí dándole duro, ¿no? Y hay y va, otros que se quedan dormidos, y ese es el argumento, me quedé dormido. y va muy bien, ¿eh? El Kevin. No, sí, sí, sí. Por eso es que yo sí noto que en sexto, el que quiera decir algún pretexto y tiene a Kevin, no puede decirlo. Exacto. Ahí viene el Pero primer bueno, comentarista. o sea, Cristian. Sí, sí, sí. Y triste por el chiverío. Sí. No, 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 nada de eso. Si viera qué triste estuve el jueves que no pude entrar a la clase, hasta me puse a ver el clásico Chivas América, bien triste. Ah, ¿fue casualidad o Pues la plataforma se cayó, o al menos yo le intenté un buen de tiempo entrar y no sí, pude. verdad? Sí se cayó, prof. Sí, para todos, nadie pudimos entrar. Ey, Es que el jueves sí, me acuerdo que llovió muy fuerte, hasta granizó y todo. Entonces estuvo muy fuerte.
No, pues nadie entró, nadie. Y luego desde Sí. temprano, creo que se cayó desde antes de las 6:30 y ya regresó hasta después de las 11 de la noche, no sé a qué hora regresó. Sí, me puse a ver bien triste el Clásico Nacional. Así es, bien resignado. ¿Cómo dicen? Que todo esto está sucediendo negativo porque al Cruz Azul le está yendo bien. Así que desde que Cruz Azul le va bien, ya al mundo no le va bien. Ahorita viene el rival. Muy Ah, bien. profe, me siento robado. Ah. Bueno, mientras, en lo que llegan, eh, una pregunta directa. Trata de contestarla. ¿Se puede estandarizar la lectura? ¿Mande? ¿Se Es que no se puede entendió, profe. estandarizar la lectura? ¿Una lectura puede ser igual para todos? ¿Hay niveles, grados? ¿O Estas de son. comprensión? Escribe tu ¿O respuesta de directa. ¿Una lectura puede ser igual para todo público, todo lector? ¿O hay niveles, hay estándares, hay eh, momentos? pues creo que sí hay estándares, ¿no? O sea, no es lo mismo una literatura para un niño o a una persona mayor. Ese Se va por problema, ahí. ese problema, vamos a hablar del narrador, el formato del libro, cómo te atrae un libro, un lector, un autor. eh, es igual una lectura para todo mundo, hay que dosificarla, clasificarla. Yo, por ejemplo, cuando di en telesecundaria, era un cohete las lecturas, porque estaban canalizadas nada más para el entorno rural y yo daba en una urbana. Entonces, las lecturas estaban en función de la agricultura, del campesino, de las hortalizas, y me preguntaban mil cosas. ¿Qué es una hortaliza? ¿Qué es un área? ¿Qué es un esto? Dentro de las lecturas que conformaban el programa. Entonces ahí, pues sí, me sacaba yo de quicio porque no podía mm, conformar esas lecturas en un tipo de alumnos que tenía. Y luego pensé en escuelas privadas, en escuelas urbanas públicas, lo mismo rurales, telesecundarias. Es decir, habrá por ejemplo, en el programa de la Secretaría, cómo estandarizar esas lecturas. Cuando aquí hablaba, en el tema habla de que el narrador que debe convencer al público de sus textos, si el contexto está fuera de tono. Ayúdame, profesor, en ese sentido. Sí, bueno, no, la lectura y la escritura no se pueden estandarizar. Bueno, depende en términos concretos, porque si la escritura tiene una función práctica, una función comercial, por ejemplo, administrativa, pues se intenta estandarizar con ciertos criterios, con ciertas estructuras, con ciertas formas. Aún así, habrá diferencias, ¿no? ¿Por qué? Claro. Pues ahí depende de la capacidad del que escribe y del que lee, de recibir el mensaje. Ya desde ahí habrá una diferencia. Ahora, en la cuestión literaria, esto se vuelve todavía más complejo porque no solamente tiene que ver con la habilidad del lector, sino también con la experiencia del lector, con su vivencia, por un lado, pero también con las técnicas y las formas que utilice el escritor, es decir, qué tanto deja, por decirlo de alguna forma, ambigua a los personajes, o qué
o qué deja abierto para que la imaginación del lector complete la historia, o complete el personaje, o qué tanto deja para que la experiencia del, del lector aflore. Y en ese sentido, pues habrá como muchos vericuetos o muchas formas de que harán una lectura muy diferente. Tan solo la época, ¿no? Es decir, un libro que fue escrito en una época determinada será interpretado, estoy usando la palabra interpretación, en otra época de una forma distinta. Y eso hace que las obras sean más interesantes. Por eso es que los clásicos, cada vez que se leen, lo que leemos es algo diferente. Realmente no es que estemos leyendo algo diferente, sino que estamos interpretando algo distinto, una arista diferente que tal vez no nos habíamos puesto a pensar, o tal vez ahora tengamos una experiencia diferente que antes no nos había, que no habíamos notado una palabra, una frase, un rasgo del personaje que ahora sí lo vemos y que nos vemos reflejados. O, es decir, juegan un montón de factores. ¿Cómo se usa el narrador? ¿Quién es el narrador? ¿Es un narrador omnipresente, omnisciente, un narrador testigo, si es un narrador que solamente sabe ciertas partes y el mismo personaje va contando la otra parte y entonces tienes que estar tú como lector muy abusado para que no se te vayan los detalles y ir armando la historia, porque si no ya la regaste, ya no supiste quién fue el que cometió el asesinato y cosas así, ¿no? La edad, profesor, del narrador. La edad, la clase social, Así todos es. los factores van a jugar como algo diferencial. Obviamente, entre mayor lector seas, pues obviamente te da más herramientas para ser más diestro, pero eso tampoco te asegura que realmente puedas interpretar una obra en su cabalidad, ¿no? Hay obras que son imposibles interpretar en todas sus dimensiones, ¿no? Incluso, profesor, el tipo de lenguaje, el lenguaje de los 60s, de los 80s, del 2000, palabras que han caído en desuso. Entonces, un chavo como Cristian, como Alexis, que leen un libro de José Agustín, escrito en los 60s, cámara, llégale, qué patín, es decir, otra lexicología, ¿no? También, en ese sentido, Los coloquialismos cambian. totalmente, así Y los es. contextos. Sí, por ejemplo, la edad, yo decía, tú escucha al Perro Bermúdez, cómo narra a Martinoli, una terminología totalmente opuesta, ¿no? En Martinoli y demás, cállese la boca y que esto, o sea, la Sí, informalidad. como los lenguajes, uno es muy formal y otro es como muy reverente, por así decirlo. Y ambos son narradores, o sea, ambos están narrando el mismo contexto. Nada más que hay un cuate que no quiere darnos a conocer su felicidad, que va camino ya, Ya ni porque ganaron la copa. por eso está de incógnito. ¿Qué dice, profe? ¿Qué dice? Pues aquí que no compartes tu triunfo. Bueno, lo que pienso, No, pues humildad, humildad ante todo. ah, como buen chilango. Dice aquí el tema que hay condiciones externas que influyen a la hora de leer, interpretar y asimilar una lectura. Ahí va, por ejemplo, en un aula, a la fuerza, es la misma lectura. En una pandemia como hoy, en encerramiento forzoso, en un lugar cómodo, en una oruga, estamos pensando en la misma lectura. Sí influirán las condiciones externas a la hora de Sí, asimilar ese contexto. sí, porque también ahí va como la atención que puedes tomar. Si estás cómodo, estás como abierto a cualquier
o sea, a entender todo. Y entonces, si no estás cómodo, como menciona que la oruga y algo así, por una parte sí va a estar poniendo atención, pero la otra va a estar como también pensando en dónde voy a bajar, la persona está aquí, o sea, algo así, y no te concentras al 100%. Ahora volteemos la pregunta. ¿Se requerirán determinadas condiciones para poder asimilar una lectura? ¿O el hombre es tan dúctil que puede adaptarse al entorno y poder leer y extraer el contenido con éxito? Profesor, ¿somos pocos? Eh, es que aquí es multifactorial, ¿no? Puede ser que la lectura sea tan atractiva que no importa dónde lo estés leyendo, ¿no? Puede estar hasta de pie, rodeado de gente y el ruido que aparentemente está a tu alrededor ni siquiera lo peles, ¿no? O puede ser una lectura tan sencilla, pero entonces la parte que está a tu alrededor. Y lo que sucede es que también hay algo que es como muy claro. La lectura implica esfuerzo y la gran mayoría de las veces estamos buscando el pretexto para no leer. Es decir, que tengo que ir al banco, que tengo que barrer, Sí, trapear, no sé, miles de pretextos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la lectura es un esfuerzo. Y como todo esfuerzo, no todo el mundo estamos dispuestos a darlo. Entonces, en ese sentido, también implica mucho el por qué lo estamos leyendo o para qué estamos leyendo. Si considero exacto. que leer no me va a traer nada, pues a lo mejor pretexto lo voy a dejar, ¿no? Si al contrario es porque en la historia ya encontré algo, pues entonces seguiré ahí atado a la lectura. Por eso es tan importante de los inicios, ¿no? En los libros, ¿no? Generalmente la gran mayoría de los libros tienen muy buenos inicios. Son muy raros los libros o escritores que lo hacen intencional, ¿no? Pongo inicios muy pesados para que realmente el buen lector sea el que descubra el tesoro. Eh, pero realmente la gran mayoría saben de la importancia de un buen inicio para atrapar al lector, que el lector no se preocupe por los textos, ¿no? De dejar de leer. Sí, hay autores que lo dicen intencionadamente, ¿no? Para atrapar al lector, la primera o las dos, tres primeras páginas son la clave. Una vez que lo absorbe el lector, se va de largo. Eh, y sí, lo que yo decía es, por ejemplo, habrá un espacio vital que tengamos los seres humanos para practicar la lectura, o como dice el profesor, si te gusta leer, si te agrada donde caiga, o es necesario un espacio para que puedas tú degustar, absorber. Creo que no hay Ah, espacios vitales, pero tal vez sí idóneos, o sea, sí recomendables. Pero pues sí vamos por lo que dice el profe. Si tú quieres hacerlo, pues vas a hacerlo. O sea, no te vas a bloquear tú mismo, no te vas a poner la barrera de que tengo que hacer esto y te vas a poner a leer. así es. ¿Y don Alexis qué dice? Pues Ya, puedes hacerlo en cualquier lado, ¿no? Pero yo creo que sí, como que cada quien, yo creo que a lo mejor cada escritor tiene como su lugar donde, ¿no? A lo mejor más íntimo, donde a lo mejor puede concentrarse más sin tener distracciones. O cual momento que escribe yo, bueno, o sea, yo cuando nos dejan hacer algún trabajo, me gusta como poner alguna música clásica, no sé, ahí ya, profe Chico ya sabe, de la que nos enseñó alguno, que nos empezó a, ya, a dar algunos de esa música. Entonces me gusta mucho como Frank Sinatra y es como que, bueno, es algo íntimo que a lo mejor no lo saben, pero es padre para escribir en mí. A lo mejor también claro. al momento de leer también es padre eso, pero pues ahora sí que es de cada quien, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso del autor, ¿no? Hay escritores que si no están en su determinado espacio, su determinado lugar, dicen que no les fluyen las ideas, ¿no? No sé si esto se pueda transportar también a un lector. Este, no sé cómo definamos el espacio vital, profesor, en el mundo de la vida diaria, de la psicología. Bueno, es que también habría que recordar que los seres humanos somos animales de costumbres.
y nos sentimos cómodos con hábitos. Entonces, por ejemplo, escuchar ahorita que estaba escuchando a Alexis decir que su espera la contextualizaba con un cierto tipo de música, tal vez con un cierto tipo de luz, en un sofá preferido, etcétera. Pues eso nos hace sentirnos cómodos, ¿no? Claro. Entonces somos también seres de hábitos y en ese sentido pues, hay personas que les acomoda muy bien ciertos hábitos. Hay otras que no, ¿no? Lo que quieren es estar en contextos distintos, probando. Ahora voy a leer en una cafetería, ahora voy a leer al pie de un árbol, ahora me voy a ir a no sé qué lugar a leer. Es decir, pues depende de los gustos de las personas, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría sí busca como estar en una burbuja, ¿no? Algo que los aísle del mundo. Así es. Poner la música generalmente sirve como amortiguador para los ruidos de afuera, que nos puedan distraer. Nuestro sofá preferido seguramente está en un lugar donde no todo el mundo entra o no todo el mundo se sienta. Es decir, generalmente también nos gusta tener un lugar apartado, ¿no? Exactamente. Silvia, estamos hablando del narrador, de las condiciones para leer, y vamos a hablar del formato del libro que se influye, por ejemplo, hay libros con ilustraciones, ¿cuál es el objetivo? Hay libros con letras fáciles, difíciles, ¿a qué se debe? Eh, ¿Por qué hay libros que cuesta trabajo leer que están muy comprimidos, muy densos? El autor no se fijó, llevaba una intención, o es el lector el que no tiene la condición adecuada o apropiada para descifrarlo, leerlo. Es decir, ¿dónde está ese nudo yordiano que hay que romper para que la lectura se dé? Entonces, se habla que dentro del formato del libro hay ciertas características que hacen que el libro sea de fácil lectura y que hay otras que la dificultan. Eh, hay, ¿Por qué? O sea, ¿por qué el autor no se fijó, el editorialista, la casa editorial, en fin? Y sí, nos topamos con libros que, empezando por el tipo de letra, ¿no? Ahí como que ya me cansé antes de leer. Y hay libros ¿No? que a la primera Es que empiezas. también hay que darnos cuenta que no solamente entre el lector y el escritor el camino es directo, sino también la editorial y quien se encarga de la edición, que también debe ser un experto en comunicación para este tipo de cuestiones, tiene que tener muy claro. Y más ahora donde está muy de boga la mercadotecnia, ¿no? Puede ser que haya un excelente libro, pero esté escondido en los anaqueles porque no tenga el suficiente pasta llamativa, los colores suficientemente que llamen la atención y el libro pasa desapercibido. Pero hay malos libros que son vendidos porque tienen una pasta, una portada bonita, ¿no? Así es. Sí, Entonces sí. también en el intermedio entre el lector y el escritor hay un camino donde las editoriales y los expertos en edición pues son importantes, ¿no? La teoría de la De hecho, Gestalt. de hecho es una profesión, ¿no? Ser editorialista es una profesión que no es nada fácil. Así es. Y a Janet, veces les va mejor, y a veces les va mejor que a los propios escritores, ¿no? Que es en su gran mayoría de las veces. claro, es como los comerciantes, ¿no? Les va mejor que a los que fabrican. Janet, ¿dónde andas? Janet. Bueno, Silvia, Bueno, el mundo, lo que me había comentado era de que, bueno, a mí, en mi punto de vista, me gusta muchísimo leer los libros ilustrados, como que les entiendo más y pongo más atención que los que no tienen ilustraciones. su, su mundo visual. Ujú. Aparte hay compendios, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de un compendio, profesor? De una síntesis.
generalmente su función debería ser aproximar, ¿no? Pero hay personas que se quedan ahí. Y a veces sucede que a la hora de comprimir una historia, por ejemplo, el Quijote en 20 páginas, pues les pierde toda la sustancia, pierde toda la parte nutritiva, todas las frases. Podemos a lo mejor saber de qué se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Pero perdemos un montón de cosas que a veces, pues está bien para hacer una tarea, para pasar teoría literaria o cosas así, pero para ya realmente sacarle jugo a la lectura y ver realmente detrás, pues es como más, no hay nada como leer el original. Con las personas, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Leer el Facebook o tratarlas para conocerlas? O sea, ¿quién prefiere Facebook, no? Que es más Cristian, fácil y aparentemente conoces a la persona, pero la persona de frente no es tan fácil tratarle, que ya está de mal humor y que así son los libros, a veces cuesta trabajo leer ciertas partes, son difíciles, no les entendemos, pues como las personas, ¿no? Cristian, ¿qué es mejor, ver el resumen de un partido o todo el partido y por qué? Es lo mismo. En mi El opinión, resumen. en mi opinión, ver el partido porque aprecias todo, no solo lo que te quieren mostrar. Exactamente, es lo Pero mismo. Un resumen es el compendio del partido en general. ¿Qué ibas a decir, Silvia? Ma. Bueno, la premisa, ¿qué será en el mundo de la lectura entre el autor y el narrador? El lector y el autor, ¿qué será una premisa? Silvia, ¿ibas a decir algo? No. Ah, muy escueto. Janet, un comentario. ¿Cómo entra ahí una premisa entre el lector y el autor? ¿O qué es? ¿O a qué se refiere una premisa en este mundo de la lectura y de la narración? Un punto de partida que ¿qué? ¿Qué será? Una premisa es un punto de partida que nos va a orientar el texto en el que estamos involucrados. Hay autores que empiezan por el final, hacen un retroceso y en la premisa está contenida las causas de los hechos. Por ejemplo, si yo digo, el rey, un ejemplo, el rey Enrique VIII murió asesinado. Esa es la premisa. Y detrás de ese asesinato, ¿qué hay? 1000 preguntas. ¿Por qué murió? ¿Quién lo mató? ¿Hubo antecedentes para el asesinato? Después del asesinato, ¿qué consecuencias hubo? ¿No? Entonces parte de una premisa, de un toque, de una piedra de tropiezo para abrir el abanico de todo lo que estuvo involucrado en ese asesinato. O sea, no nada más es, el rey murió, lo mataron. Y luego, ¿por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? ¿Hubo un motivo? ¿Fue casualidad? Más bien fue causalidad. Entonces ahí la premisa nos abre toda una gama de interrogantes, de consecuencias, de es como antecedentes. una nota periodística, no sé, la premisa sería como el título y ya el contenido sería como el cuerpo, por así decirlo. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué opina, profesor, de ese mundo de las premisas en la literatura? Pues son plataformas para ir conformando lo que se quiere decir. Que esta es otra de las diferencias con los textos funcionales, con la literatura. Los textos funcionales se busca ser preciso, conciso, breve y al grano y directo. Y en la literatura no,
¿no? Ahorita que usted hablaba, o estamos hablando de inicios complicadísimos, le recomiendo un libro, una novela que se llama Todos los hermosos caballos, de McCormick. Es un escritor norteamericano. Si uno pasa las primeras 25 hojas, donde están llenas de muerte, sangre, balazos y demás, si uno termina así todo, así como asustado, descubre una maravilla. Pero es toda la intención del escritor. Eh, ahí no busca ser breve, ni preciso, ni conciso. Ahí lo que busca es dar un contexto en el viejo oeste y cómo se ha venido, aparentemente la violencia ha quedado ahí presente en la actualidad o más o menos cercana a la actualidad, y entonces uno empieza a meterse en ese mundo violento y a pensar como los personajes. O sea, tiene una funcionalidad que uno al principio no lee, pues, está uno ahí con los balazos, la sangre, y uno dice, ah, ¿por qué tantos excesos de este tipo? Hasta que uno ya va encontrando que hay esta premisa. Hay una premisa en donde, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué la descripción tan descarnada? ¿Por qué me está contando los detalles de la pistola casi en los ojos? La sangre que salpica, y entonces uno va así como pesándole, pues esa es la intención, la premisa es entender que la violencia es eso, opresión, estallido, es algo que está aparentemente inherente al hombre, ¿no? Que es una de las premisas del escritor como tal, y uno lo va entendiendo hasta ya después, cuando ya 20, 30 páginas después va descubriendo la parte importante de la historia, y uno, ¿para qué? Para llegar hasta allá, porque son 25 páginas de una violencia extrema, y al final del libro uno entiende perfectamente por qué, pero hasta el final del libro. Incluso hay autores que se brincan esas trancas. Te quedas después días y días reflexionando hasta que, ah, caray. O sea, empiezas después a deducir. Ahora, Y esas premisas a veces no están tan claras o tan directas, sino que están allí como flotando, como, ah, caray, ni sabes qué preguntarle a la historia. ¿Por qué murió? ¿Quién lo asesinó? Ah, ¿qué es lo que tengo que buscar aquí en la historia? ¿O a quién me tengo que fijar? ¿O quién es el personaje central de todos los que están aquí? Y a veces uno no lo va a encontrar hasta mucho después. Y eso tiene mucho que ver con la técnica del escritor. claro, claro. Como decíamos ahorita, hay escritores que empiezan por el final, hay escritores que dividen la historia en dos y la van entrelazando y tú vas deduciendo, ¿no? En ese sentido. Ahora, cuando tenemos esas premisas, empezamos a extraer la información de un texto y ese tipo de información puede ser explícita o implícita. A ver, googleadores, ¿a qué se referirá la información explícita e implícita? Una es y la otra. ¿Qué diferencia habrá? No nada más en los libros, en las canciones, en los comerciales, en el mundo escrito hay información explícita e implícita. Pero ¿cuál será la característica de cada una? En este caso lo estamos abordando en el mundo de la literatura, obviamente. ¿Cuál será? Me acuerdo de lo que vimos la otra vez en la clase, que la implícita se engloba Ajá. como la idea. En la explícita sí es un poco más detallada. Sí, sí, sí. En la explícita la información es abierta y en la implícita es oculta. Tú vas deduciendo, vas espigando el por qué, ¿no? En la implícita la pregunta clave es el por qué. Y la explícita, como las noticias, cómo, cuándo, dónde, es así totalmente transparente. Y en la implícita hay deducciones. Dentro de un argumento tú tienes que deducir esa cadena de consecuencias. Lo que decía el profesor ahorita, ¿no? Después de 20 páginas empiezas a descifrar
el contexto o hacia dónde va orientada la idea del autor. ¿No es así, profesor? Sí, y esto va a implicar, por ejemplo, es muy sencillo. Canciones de reggaetón. ¿Qué es lo explícito? Silvia, Ay, ok. ¿no ¿Qué es lo eres explícito? reggaetonera? Pues el movimiento de cadera, que si lo otro, es decir, está muy claro. Lo implícito implicará lo que no se dice, pero está muy claro, ¿no? Las canciones no dicen que las mujeres son vistas como objetos sexuales, eso no se dice, eso lo entendemos, eso sería lo implícito, ¿no? Claro. Sí, sí. Una información implícita obviamente requiere una interpretación y la explícita es abierta. Es lo que decíamos, por ejemplo, un caso, ¿no? Una información explícita. Hace frío, cae nieve, los días son cortos, oscuros, la gente se abriga, hay enfermedades determinadas. Esa es una información explícita. Una información implícita es invierno. Cuando tú dices es invierno, ¿qué ideas empiezas a evocar? Lo de la información explícita, ¿no? El frío, la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere estos dos tipos de informaciones. Ahora, casi nos vamos. ¿Hay propósitos en un autor, en un escritor? ¿O escribe por escribir? No, sí hay propósitos. ¿Cómo cuáles? Yo, Primero autor, es escribo. ¿Para qué? para, primero para dar a conocer un tema, tal vez del que te gusta a ti, o simplemente como contar tu realidad, tu vida, no sé, darle, Ese es uno, informar, correcto. Ese es un Igual propósito. para transmitir algo bueno o malo. Sí, informar, enseñar sobre un tema determinado. Ese es un propósito, informar. Pero hay más propósitos que mueven a un autor a escribir y a dar a conocer su obra. ¿Qué otro, Janet? Si un escritor, Puede ser como una dedicatoria, o sea, una, dedicado para alguien, una un- inspiración. una inspiración. A ver, si un escritor está al servicio de una agencia publicitaria, ¿cuál será su propósito? Transmitir una idea Para, para ya la transmitió. Nada más así. ajá, dar conocimiento. Está contratado por una agencia publicitaria. Escribe. ¿Para qué? Para dar a conocer algún producto, marca, Sí, y ya lo por dio, medio, ya lo dio a conocer. ¿Y cuál es su finalidad? De que lo que, pues que lo adquieran, ¿no? claro, convencimiento, persuasión. Ese, Persuasión, ese es otro sí, propósito. por medio de razonamiento, sentimiento o palabra, ¿no? Claro, persuadir, convencer, ese es otro de los propósitos. Y si es un libro de lecturas para niños, un libro ameno, ¿cuál será su propósito? Lo contrario de aburrir, ¿Divertirlos? divertir también, otro propósito, Detener. entretener, explicar temas. Deja que el profesor cierre este argumento. Profesor, lanzaos al ruedo. Propósito de un autor. Pues puede haber un montón, ¿no? Bueno, si es de literatura,
puede ser cualquier cosa o cualquier tema o cualquier cuestión puede ser reflejado, ¿no? Desde una cuestión política, una cuestión artística, una cuestión filosófica, la demostración de que el hombre puede ser libre y las consecuencias de ello, eh, las consecuencias que implica la mentira de ser libre, no sé, hay un montón de propósitos y de ideas que puede el escritor estar tratando de demostrar. Yo creo, yo lo veo así, un escritor es como una especie de, de mago que intenta poner en una mesa una serie de cuestiones para ver si la magia resulta o no. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si pongo un contexto donde hay pandemia con alguien que quiere ser libre, ¿no? ¿Chocarán o no chocará? ¿Habrá conflicto o no habrá conflicto? Ahora, ¿qué pasa si en esta pandemia pongo a una persona que quiere ser libre con alguien que no lo quiere ser? ¿Qué sucedería? ¿Chocaría o no chocaría? Así es. ¿Opiniones? ¿Y qué sucede? Muy bien, profesor. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos bien. Y pues obviamente en la literatura pues valen todos los temas y todos los propósitos, ¿no? Un escritor, adelante. Sí, 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 pues, y que también también tiene que ver con el aquí y en el ahora, el contexto histórico también es muy importante, porque hay Claro. temas que sobresalen en cada época, en cada generación. La edad también del escritor también es fundamental, ¿no? Todos los jóvenes que tienen cierta perspectiva y ya cuando son más grandes tienen otra, y que esto va permeando a lo largo de sus obras. Por ejemplo, Eh, ahorita, profesor, el movimiento del 68, ahorita los jóvenes lo ven como un referente histórico, ¿no? Pero en su momento los jóvenes del 68 lo vivieron con intensidad, hasta sí, con, sí, ¿no? pero hay quien puede escribir en una novela el movimiento del 68 solamente es un sueño y que realmente no ocurrió, más que en lo que dijeron que sucedió y transformó el mundo, cuando realmente el mundo sigue siendo igual, solamente que con la idea de que aparentemente sí cambió. Estoy diciendo lo que está en una novela, ¿eh? Sí, sí, sí. Es Que como, realmente la idea de los jóvenes del 68 es que ellos cambiaron el mundo, cuando fue al revés. El sistema les hizo creer que cambiaron el mundo para poder controlar a los jóvenes de las siguientes generaciones. cosa que sucedió. Muy bien. Este, necesito que participen, que lean, que pregunten, que nos ametrallen con preguntas, con cuestiones, con todo lo que sea válido para que esto se enriquezca más. No sé si esté bien o no. Alexis, Janet, Cristian, Silvia. Urge que lean, ¿eh? Urge. Ustedes como comunicólogos, lean a mansalva, lean, lean, lean. Este, la lectura se aplica en todo momento. O sea, los extractos de las lecturas no son nada más para cierto tópico o cierto momento. Entonces, ustedes como van a llevar esta profesión, si no leen, pues no es así, profesor.